Muy buenas tardes, amables televidentes. Sean todos y todas bienvenidos a este subprograma Los Defensores, el programa premium del Canal 6. Hoy es sábado 26 de abril, año 2025. Muchos temas, muchas informaciones importantes que estaremos tratando con ustedes durante toda esta hora. Pero también es importante recordarles que hoy sostendremos un interesantísimo conversatorio con nuestro amigo Vargavila Riverón. Vargavila es un experto en temas dominico-haitianos y vamos a analizar con Vargavila todos estos temas, todas estas situaciones que no terminan entre dominicanos y haitianos. Esta migración que se ha convertido en un dolor de cabeza y ver cómo se le busca algún tipo de solución definitiva al problema dominico-haitiano antes de que ocurran hechos y acontecimientos que nos duelan a ambas naciones. Vamos a nuestra primera pausa y al regreso vamos a entrar con el análisis y detalle de algunas informaciones importantes. La Cámara de Diputados aprobó el Acuerdo Marco de Cooperación entre República Dominicana y la República Portuguesa y también el Convenio Marco de Cooperación entre República Dominicana y Jamaica. Asimismo, continuó con el Máster de Derecho Constitucional y Derecho Público para legisladores y técnicos impartido por Lucio Pegoraro, doctor y profesor de la Universidad de Bolonia, Italia, donde desarrolló el tema Justicia Constitucional Comparada. Este programa permitirá a los legisladores y técnicos fortalecer sus conocimientos en esta área del derecho y su capacidad para desempeñar mejor sus funciones. Además, Alfredo Pacheco y la Comisión de Ciberseguridad que preside Sadoki Duarte participaron del taller denominado el segundo protocolo adicional al convenio de la ciberdelincuencia, impartido por Claudio Peguero, así como Alexander Gotz, Martin Herschanik y Pablo Castro, miembros del proyecto Global Action Cybercrime Enhanced de la Unión Europea, con el objetivo de mejorar la cooperación en ciberdelincuencia y pruebas electrónicas en investigación. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Cuando caían 2 gotas de agua, ahí sí es verdad que llovía más dentro que afuera. El sueño de que mi familia tuviera su casa propia, que pudieran vivir bajo un techo seguro, parecía imposible. Era algo que nos hacía sentir que no había esperanza. Hasta que nos llamaron del Ministerio de Vivienda y Edificaciones, con la mejor noticia de todas, que ahora tenemos nuestra propia cocina, nuestro propio hogar, nuestro lugar favorito. Tener tu casa propia y digna sí se puede. Más de 9,000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. En el Ministerio de Interior y Policía somos garantes de la seguridad. Desde la Policía Nacional hasta el Cuerpo de Bomberos. Desde el Programa de Control de Bebidas Alcohólicas hasta Migración. Desde los permisos de armas hasta los de fuegos artificiales. En diálogo permanente con la gente, velamos por la seguridad en hogares, barrios, carreteras y en la frontera, para que puedas vivir en un país más organizado y seguro. Nuestro interior está mejorando. De vuelta en Los Defensores. Miren, hoy es sábado 26 de abril
El pasado jueves 24 de abril es una fecha importante para todos los dominicanos. Se conmemoró el 60 aniversario de la Guerra de Abril, de la Revolución de Abril, un evento, un episodio trascendental en la República Dominicana que marcó, diría yo, el rumbo de la República Dominicana. En el país han acontecido 3 eventos importantes los últimos 70 años que desde mi óptica han sido lo que han moldeado el pueblo dominicano. Primero, el ajusticiamiento de Rafael Leónidas Trujillo en el año 1961. Este fue el principio de una nueva era, el principio de una nueva época, porque después de más de 30 años de una dictadura, de una tiranía férrea, el país por fin se abrió a la democracia. El segundo evento importante fueron las elecciones libres que se celebraron en República Dominicana en el año 1962 y en el que resultó electo ganador el profesor Juan Bosch. En ese momento Juan Bosch, líder del Partido Revolucionario Dominicano, un partido que hubiese sido fundado en el año 1939 en Cuba por un grupo de hombres y mujeres prominentes dominicanos. Pero ¿qué acontece en el año 1962 cuando el profesor Juan Bosch gana las elecciones de una manera limpia y democrática? Comenzaron los problemas, comenzaron los conflictos, primero con el empresariado y luego la Iglesia Católica le dio la espalda al profesor Juan Bosch. En el año 1963, producto de las situaciones que tuvo el profesor Juan Bosch, en la República Dominicana aconteció un golpe de Estado, específicamente en septiembre del año 1963. ¿Y qué provocó básicamente ese golpe de Estado al profesor Juan Bosch? Que el profesor Juan Bosch llegó al poder en el año 1962 e introdujo cambios y transformaciones en el tren gubernamental en el Estado Dominicano, y eso cayó muy mal en el empresariado. Lo primero fue que comenzó automáticamente a abaratar los costos de productos de primera necesidad, y eso no le gustó, eso no le hizo sentir bien al empresariado dominicano, y comenzaron a levantarle calumnia, comenzaron a levantarle testimonios falsos al profesor Juan Bosch, tildándolo e inclusive de comunista. Entonces recuerden ustedes que el mundo estaba prácticamente en un proceso de guerra fría, y una de las grandes pugnas que tenían los Estados Unidos era no permitir que en los países latinoamericanos y en otras latitudes del mundo el comunismo se instalara tal y como lo hizo en Cuba. Entonces el profesor Juan Bosch, cuando asume en el año 1962, apenas dura 7 meses en el poder y es derrocado en el año 1963. ¿Qué dio nacimiento? ¿Qué dio origen? ¿Cuál fue el surgimiento del estallido de la Revolución de Abril? El golpe de Estado del año 1963, que concluyó con el derrocamiento del profesor Juan Bosch. La mañana del sábado del 24 de abril del año 1965, en la capital dominicana se sentían unos movimientos extraños. La gente decía, pero ¿qué es lo que está pasando? Que se siente como un silencio de mortorio en República Dominicana. Y era que se estaba fraguando ese evento histórico épico en República Dominicana llamada Revolución de Abril. A las 2 de la tarde, el profesor José Francisco Peña Gómez, el prócer dominicano José Francisco Peña Gómez, se encontraba en una estación radial de la capital, y a las 2 de la tarde, un sábado a las 2 de la tarde, José Francisco Peña Gómez llamó al pueblo a lanzarse a las calles y a defender la dominicanidad. ¿Cuál fue la principal motivación de la Guerra de Abril? El retorno del profesor Juan Bosch al poder, que había sido derrocado en el año 1963, y el retorno a la Constitución de ese mismo año. Cuando José Francisco Peña Gómez arenga al pueblo, arenga a las masas a lanzarse a la calle,
En pocas horas, la calle de la capital dominicana, básicamente de la zona de Gascue y todo lo que tiene que ver con la zona colonial, estaba lleno de gente. El pueblo se lanzó a la calle con piedra, palo, machete y cuchillo para defender la dominicanidad. Pero para defender la dominicanidad ¿de quién? En ese momento de los mismos dominicanos. Porque ahí se enfrentaron entonces los constitucionalistas a cargo del coronel de Abril, Francisco Alberto Camaño Deñó, contra el CEFA, que era dirigido por Elías Wessing y Wessing. Cuando acontece ese primer enfrentamiento, el 27 de abril, en la cabeza del puente Duarte, entonces todo comenzaba a definirse para los constitucionalistas. Y es entonces el 28 de abril, cuando los Estados Unidos, con la excusa de que debía defender los ciudadanos norteamericanos que estaban en el país y debía defender la embajada y sus intereses, enviaron un contingente de marines a República Dominicana de unos 42,000 hombres. 84,000 botas pisaron la República Dominicana el 28 de abril del año 1965. Entonces, la guerra de abril en ese momento dio un giro espectacular e inesperado, porque en vez de estar enfrentado entonces dominicano contra dominicano, constitucionalista contra los militares de Wessing, entonces el pueblo se unificó en torno y en contra de los yanquis, en contra de los norteamericanos, de esos 42,000 marines que pisaron el país. Y prácticamente cuando usted hace una divisioncita rápido, el país tiene 48,000 kilómetros cuadrados y llegaron 42,000, es decir, un marín por cada kilómetro cuadrado. Entonces el pueblo se nucleó, el pueblo se empantalonó, y los niños, las mujeres, los viejos y todo el mundo salió entonces a luchar y a defender la democracia dominicana y el pueblo dominicano. Tenemos casos muy particulares de figuras preponderantes como Piqui Lora, la hermana de Uchi Lora, que se convirtió en un símbolo de la revolución. El mismo Fafa Tavera, que por ahí anda. Y hay que escuchar a Fafa hablando de la revolución, porque cuando Fafa habla de la revolución, se le exaltan las lágrimas 60 años después. En todo este proceso de la revolución, para mí el día más triste de la revolución fue el 19 de mayo, cuando uno de los principales íconos de la Revolución de Abril intentó asaltar el Palacio Nacional. Hablamos nada más y nada menos que de Tomás Fernández Domínguez, con un puñado de hombres, dentro de lo que se encontraban Ilio Capozzi y varios dirigentes importantes del 14 de junio, y fueron asesinados en el momento. Hay quienes dicen que ese fue prácticamente el fin de la Revolución de Abril desde el punto de vista moral. La muerte de Tomás Fernández Domínguez, de Ilio Capozzi y de varios dirigentes importantes del 14 de junio. Yo creo que hablar de la Revolución de Abril, hablar de ese momento épico, histórico en República Dominicana, es hablar de la dominicanidad. Tiempos después, hay quienes dicen que el pueblo dominicano libró esta guerra. Yo creo que sí, que nosotros ganamos desde el punto de vista moral, pero desde el punto de vista de las pérdidas humanas, desde el punto de vista del enfrentamiento bélico, sin lugar a duda nosotros no llevamos ningún tipo de ventaja, porque se enfrentó un pueblo con piedra, con palo, con machete, con cuchillo, contra 42,000 hombres entrenados, con 42,000 hombres con fusil M16, con Thompson, con todo tipo de armamento sofisticado, porque ya en esos momentos Estados Unidos era y es el país mejor armado del planeta, por la experiencia que tuvo primero en la Primera Guerra Mundial en el 1916 y luego en la Segunda Guerra Mundial en el año 1939. Pero ¿para qué nos sirvió a nosotros la guerra de abril del año 1965? Para moldear el carácter del pueblo dominicano. Y desde mi óptica, esa fue la puerta a la democracia, porque en el año 1966 vuelve y se celebran elecciones en la República Dominicana,
y resulta ganancioso el doctor Joaquín Balaguer. Los famosos 12 años de Joaquín Balaguer, los funestos 12 años de Joaquín Balaguer, que todos conocemos la historia, los cientos de jóvenes que murieron en esos 12 años, que venía a convertirse en una semidictadura. Los 12 años de Balaguer. Ya en el año 1965, específicamente en septiembre, la Organización de Estados Americanos envía una delegación a la República Dominicana y es entonces cuando se le pone fin a la Guerra de Abril. Un momento histórico, un momento épico en la República Dominicana que forjó nuestro carácter, forjó la dominicanidad. Y gracias a esos cientos de hombres y mujeres, hoy vivimos en una democracia plena. Hoy vivimos en un país donde los dominicanos se sienten orgullosos de ser dominicanos. Que viva Francisco Alberto Camayo de Yo y con él todos los héroes de abril y los constitucionalistas. Vamos a la pausa y retornamos en breve en Los Defensores. La Cámara de Diputados aprobó el Acuerdo Marco de Cooperación entre República Dominicana y la República Portuguesa y también el Convenio Marco de Cooperación entre República Dominicana y Jamaica. Asimismo, continuó con el Máster de Derecho Constitucional y Derecho Público para legisladores y técnicos impartido por Lucio Pegoraro, doctor y profesor de la Universidad de Bolonia, Italia, donde desarrolló el tema Justicia Constitucional Comparada. Este programa permitirá a los legisladores y técnicos fortalecer sus conocimientos en esta área del derecho y su capacidad para desempeñar mejor sus funciones. Además, Alfredo Pacheco y la Comisión de Ciberseguridad que preside Sadoki Duarte participaron del taller denominado el segundo protocolo adicional al convenio de la ciberdelincuencia, impartido por Claudio Peguero, así como Alexander Gotz, Martin Herschanik y Pablo Castro, miembros del proyecto Global Action Cybercrime Enhanced de la Unión Europea, con el objetivo de mejorar la cooperación en ciberdelincuencia y pruebas electrónicas en investigación. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Cuando caían 2 gotas de agua, ahí sí es verdad que llovía más dentro que afuera. El sueño de que mi familia tuviera su casa propia, que pudieran vivir bajo un techo seguro, parecía imposible. Era algo que nos hacía sentir que no había esperanza. Hasta que nos llamaron del Ministerio de Vivienda y Edificaciones con la mejor noticia de todas: que ahora tenemos nuestra propia cocina, nuestro propio hogar, nuestro lugar favorito. Tener tu casa propia y digna sí se puede. Más de 9,000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. En el Ministerio de Interior y Policía somos garantes de la seguridad. Desde la Policía Nacional hasta el Cuerpo de Bomberos. Desde el Programa de Control de Bebidas Alcohólicas hasta Migración. Desde los permisos de armas hasta los de fuegos artificiales. En diálogo permanente con la gente, velamos por la seguridad en hogares, barrios, carreteras y en la frontera, para que puedas vivir en un país más organizado y seguro. Nuestro interior está mejorando. De vuelta en Los Defensores, tal y como le prometimos pues al principio del programa, hoy vamos a conversar con Vargavila Rivero. Vargavila es un amigo periodista, experto en temas fronterizos, y los últimos años Vargavila se ha dedicado a darle un seguimiento milimétrico al tema migratorio, básicamente
dominico-haitiano por la importancia que esto reviste. Haití es nuestro segundo socio comercial y yo puedo asegurar que los últimos 15 años la relación entre el pueblo dominico-haitiano han tomado un rumbo diferente que se le debe poner asunto. Margavila, buenas tardes, hermano. Bienvenido a Los Defensores. Bueno, hermano Valentín, gracias por la invitación. Saludar al país y a todo el mundo que está con este toque de queda. Un abrazo. Margavila, yo de manera, diría yo, muy personal, yo me atrevo a asegurar que la situación entre los dominicanos y los haitianos, o la situación entre ambos países, ha comenzado a tomar un rumbo distinto. Estimo yo que los últimos 15 años. Nosotros queremos que tú lo hagas una pequeña perspectiva histórica, reciente, sobre las relaciones dominico-haitianas y qué tú entiendes que le ha dado cabida a que las relaciones entre dominicanos y haitianos se vayan agrietando poco a poco. Y hay quienes dicen que aquí no se sabe qué pueda pasar. Mira, lo que ha sucedido desde el último tratado que se firmó, que dividió la isla en dos, fruto de las disputas europeas por el control de los territorios, cuando se dividió mediante el Tratado de Aranjuez, 1777, donde la parte este quedó bajo la tutela de España y la parte oeste, que es donde está Haití, quedó bajo la tutela de Francia. Desde ahí ha sido una relación marcada por conflictos. Después, entonces, ya más tarde, que viene ese proceso de separación de 1844, el 27 de febrero, pero que ya nosotros habíamos tenido otros intentos de separación que se habían hecho. Luego de eso, todas las batallas que hubo que librar, la de Azua, la de Marzo, la de Santiago, la de Sabana Larga, la de Beler, la de Jácuba, un conjunto de batallas. Desde ahí han estado las diferencias entre República Dominicana y Haití. Eso no es un asunto nuevo. Lo que pasa es que eran épocas distintas. Ahora estamos en la época de la apertura de la información, de la sociedad del conocimiento, de la democratización de la información. Entonces, hay una exacerbación en las mismas dinámicas del manejo de las relaciones dominico-haitianas, que también ha sido como consecuencia de la falta de cumplimiento de los convenios bilaterales entre República Dominicana y Haití. ¿Por qué? Porque en la parte oeste de la isla hispaniola, donde está Haití, no ha habido en los últimos años interlocutores, porque ni siquiera ellos mismos logran ponerse de acuerdo. No hay un consenso, no hay un diálogo. Entonces, ¿qué ha traído esto como consecuencia? Que se haya sembrado la violencia, el terror, fruto de estos grupos subversivos, de estas bandas armadas, que son financiadas inclusive por una parte de esa misma plutocracia haitiana. Partidos políticos, actores políticos que tienen algunas bandas a su servicio y le crean esa misma situación cuando quieren imponer voluntades, porque las bandas no son un asunto de ahora. Lo que pasa es que llegó un punto sin retorno que no hay control de las bandas. Margavila, ¿qué tú consideras, qué tú opinas sobre estas 15 medidas que ha anunciado el presidente de la República? Se han puesto en ejecución varias de ellas y esto ha creado todo un avispero. Claro, ha creado algunas críticas, algunos cuestionamientos, pero también ha sido muy aplaudida por la mayor parte del pueblo dominicano. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una ley, la ley 285-04, que data de agosto del año 2004. Esa ley tiene 21 años. Pero ¿qué pasa? Que los gobiernos que habían sucedido después de que se promulgó esa ley, le habían dado de lado, le habían dado larga a este tema de la aplicación de la misma ley. Fíjate que el reglamento de aplicación de esa ley se comenzó a aplicar hace menos de 8 años. O sea, la ley se promulgó, se puso en funcionamiento a los pocos días del expresidente Hipólito Mejía entregar el poder en agosto del 2004. Fue aprobada en el Congreso y fue promulgada por él como presidente. Pero desde ahí hasta hace poco, esa ley era letra muerta. ¿Por qué? Porque aquí no se había medido la dimensión del desorden migratorio existente en la República Dominicana. Entonces, ¿qué sucede? Que las organizaciones nacionalistas y la mayoría de los dominicanos
al ver la situación desbordada, descontrolada de la masiva migración generalizada, pero principalmente proveniente de Haití, en estatus sin documentos. Entonces, ¿qué sucede? Están en todas las áreas, en el área de la construcción, en el área de la agricultura, en el área del turismo, en el área del deporte, la carga que significa, el peso que esto simboliza en términos de presupuesto para el sistema de salud, que ronda más del 40% del presupuesto anual. ¿Qué fecha tú estimas del mayor desbordamiento de ilegales haitianos de allá hacia territorio dominicano? ¿Qué fecha tú estimas? A partir del año 2019, 2018, 2019. Pero se agudizó después que asesinaron al presidente Jovenel Moïse. ¿Por qué? Porque Haití cayó en un vacío de poder donde no habían autoridades electas. Ni siquiera todavía al día de hoy hay autoridades electas. Y prácticamente, si no hay un control del territorio por parte de las instituciones estatales, se convierte prácticamente en un protoestado, que es lo que está pasando en Haití, donde los territorios están gobernados por bandas en más del 85%, principalmente la capital Puerto Príncipe, el área del sur, el área del centro. Lo poco que le queda con cierto nivel de tranquilidad mínima a Haití es la parte norte. Juana Méndez, Trou du Nord, Fort Liberté, Tereuch y una parte de Cabo Haitiano, que todavía hay zonas que están vírgenes, donde las bandas no han logrado establecer centros de operación. Entonces, a raíz de que las bandas crecieron, se exacerbaron, de que muchos de estos grupos, cuando mataron al presidente de Haití, tenían que pagar estos chantajes, estas extorsiones de las bandas haitianas para que porque ellos mismos establecieron su sistema de impuestos en algunos territorios. Entonces, ¿qué sucede? Que a raíz de esto se produjo una cantidad de desplazamiento masivo de más de 1,5 millones de haitianos. O sea, después que matan al presidente Moïse. ¿Al territorio dominicano? La mayoría, una buena parte del territorio dominicano. ¿Tenemos 1,5 millones de haitianos en el país? Yo creo que tenemos más. Lo que pasa es que los censos que se han hecho no han podido cuantificar de manera clara y transparente la cantidad que tenemos al día de hoy. Pero de que tenemos una cantidad alta, es real. Pero que la carga migratoria de Haití no ha sido solo para la República Dominicana, sino ha sido para todo el hemisferio occidental y también para Estados Unidos. El gobierno del presidente Luis Abinader ha fallado en esta lucha contra el tema de la migración ilegal haitiana, Valgavila. Mira, en los últimos 50 años, y nosotros que hemos venido estudiando todo el fenómeno de la frontera, de la historia entre las relaciones dominico-haitianas, quizás esta es la época que se están adoptando medidas más efectivas, porque la ley está ahí. ¿Qué está haciendo la gente? Medida efectiva sin resultados positivos, Valgavila. Es que se acaban de poner en práctica, se acaban de poner en marcha. Entonces, tú resolver un desorden migratorio de más de 30 años en la República Dominicana es una tarea bien compleja, que no la puedes hacer de un día para otro. Ahora bien, tiene que existir voluntad, tiene que existir seriedad por parte de los organismos y de los agentes encargados de hacer cumplir esto. Pero en la frontera, el principal reto y desafío es controlar el flujo migratorio en la fronteriza y, obviamente, aplicar la regulación establecida en la Ley 285, establecida en el Código Laboral, con los indocumentados que están aquí en la República Dominicana. Pero en conclusión, esas medidas son importantes siempre y cuando se le dé fiel cumplimiento de la forma como fueron concebidas. Vamos a nuestra primera pausa y retornamos en breve en esta interesantísima entrevista, conversatorio con nuestro muy buen amigo Valgavila Riverón. La Cámara de Diputados aprobó un número de resoluciones mediante las cuales solicitan al Poder Ejecutivo la construcción y remodelación de diferentes obras para sus comunidades. Además, Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, dejó conformada una comisión especial que estudiará 2 proyectos de ley sobre las candidaturas independientes encabezada por el diputado Elías Wessing Chávez. En otro orden, realizó una charla, Menopausia Saludable, cómo prepararse para el cambio,
presentada por la ginecóloga Priscila Jiménez, con el objetivo de promover conocimientos y herramientas prácticas para afrontar de manera saludable este proceso natural en la vida de las mujeres. Y entregó 5 pergaminos de reconocimientos a destacadas personalidades y entidades que han realizado valiosos aportes al desarrollo social y económico del país. Los pergaminos fueron otorgados al jurista y catedrático Alberto Cruz Eduardo, al empresario Pedro Juan Reyes, al Instituto Ateneo Amantes de la Luz, al periodista Carlos Manuel Estrella y al periódico digital Ciudad Oriental. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Ustedes lo ven así de felices, pero esto no era así. En la vida uno tiene que josear y resolver con lo que uno tiene. Un día nos sentamos y nos prometimos, vamos a tener nuestra casa propia, para que el chichi que viene en camino pueda crecer feliz y tranquilo. Pero en el fondo sentíamos que era imposible. Hasta que nos llamó el Ministerio de Vivienda y Edificaciones y comenzamos a saltar, pero de felicidad. Este es nuestro sueño. Vivimos en nuestra propia casa. Muchas familias dominicanas ya están viviendo un sueño que parecía imposible. Más de 9.000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna, sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. En el Ministerio de Interior y Policía somos garantes de la seguridad. Desde la Policía Nacional hasta el Cuerpo de Bomberos. Desde el Programa de Control de Bebidas Alcohólicas hasta Migración. Desde los permisos de armas hasta los de fuegos artificiales. En diálogo permanente con la gente, velamos por la seguridad en hogares, barrios, carreteras y en la frontera. Para que puedas vivir en un país más organizado y seguro. Nuestro interior está mejorando. De vuelta en Los Defensores, estamos conversando con Vargavila Riverón, experto en temas fronterizos, y antes de la pausa hablábamos de las medidas asumidas por el gobierno del presidente Luis Abinader. Pero, ¿qué pasa, Vargavila? El pueblo se hace la siguiente interrogante. Existe una ley migratoria. ¿Por qué encima de una ley migratoria comenzar a emitir decretos, a designar personas en comisiones, a crear nuevos organismos, si la ley está ahí? Y lo que hay que hacer es aplicarla. ¿Qué lectura tú le das a esto? ¿Por qué se crean tantas comisiones paralelas, tantos organismos, si la ley está ahí y hay que aplicarla? ¿Te refieres al Observatorio de Política Migratoria? Correcto. Que fue creado recientemente. Y que Miguel Medina lo va a Miguel Franjul lo va a coordinar, claro. Pero también hay otra comisión. Es decir, un grupo como de cosas que al final uno no entiende realmente qué es lo que se persigue. Coincido plenamente contigo de que no es bueno burocratizar el proceso de la aplicación de la misma ley. Si tenemos las normativas que son claras en cada uno de sus artículos y tenemos las instituciones, ahora lo que tenemos que hacer es fortalecer la capacidad operativa y de respuesta de esos organismos de prevención, de combate y de control migratorio de la República Dominicana, porque no es justo que después que se anuncie esta misma medida, el propio director general de Migración diga: no tengo la cantidad de agentes migratorios suficientes para que estén apostados en cada uno de los puntos vulnerables. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Fortalecer con más recursos, con más personal humano, con más apoyo logístico a la Dirección General de Migración. Pero la Dirección General de Migración es una de las patas en este proceso. ¿Quién rige la política migratoria del país? Hay un consejo. Hay un consejo de migración, está el Ministerio de Interior y Policía, está el Ministerio de Defensa con cada una de sus instituciones, el Ejército, la Fuerza Aérea de República Dominicana, y también está la Armada, conjuntamente con las distintas unidades especializadas
que están apostadas en la frontera. En la frontera están todos los organismos de inteligencia y de prevención y de persecución del delito. Obviamente que el más notorio es el flujo migratorio porque es el que más presión le pone a la República Dominicana en términos de salud, en términos de educación, en términos medioambientales, en términos de lo que pasa con el robo del ganado en la frontera, que se ha reducido en las últimas semanas, pero el tráfico de mercancías, de bebidas alcohólicas, el tráfico de algunos productos agrícolas, el tráfico de armas, que aunque ha descendido muchísimo, ahora las armas utilizan a la República Dominicana en algunos asuntos para que las armas puedan llegar hasta las bandas haitianas, que antes era lo contrario. Antes las armas provenían de territorio haitiano a República Dominicana. Tú sabes que cambió el juego y la estrategia. Fortalecer la misma ley de migración, porque la ley tiene aspectos que son modificables, que ya están obsoletos, para adecuarla a estos tiempos, para que la sanción sea más drástica contra aquellos traficantes de haitianos y también contra sus cómplices que lo permiten. Margavila, ¿por qué a veces percibimos que el tema haitiano entra y sale de las primeras planas de los medios de comunicación de manera regular? Tú ves que de un momento a otro el tema haitiano se cae, pero en un momento tiene las primeras portadas nacionales y alcanza su punto más álgido. ¿No será que el tema haitiano se ha utilizado como un tema trampolín para montar y desmontar temas según le convenga al Ejecutivo? Mira, he sido un crítico de eso que tú estás diciendo, de que algunos actores políticos han utilizado este tema para granjearse adeptos políticos, pero el tema de lo que tiene que ver con la soberanía de la República Dominicana, con la aplicación de las leyes y sobre todo una delimitación clara de su política exterior frente a Haití, porque es nuestro vecino más cercano, pero es lo que constituye una mayor preocupación para nuestro país por la situación que tienen de descontrol, de violencia, de terror en las calles. Porque si Haití tuviera otras condiciones, a lo mejor de tranquilidad, de paz, de sosiego, de una estructura estatal fuerte, capaz de garantizar el acceso a los servicios básicos de sus ciudadanos o de garantizar seguridad mínima para sus ciudadanos y la gente que lo visita, quizás la historia fuera otra. A lo mejor no tuviéramos esa presión migratoria, ese éxodo masivo hacia el territorio dominicano. Entonces, ciertamente, creo que eso no debe depender de una coyuntura política. Eso tiene que ser un concierto de todos los actores del sistema nacional de la República Dominicana, donde se sienten, pero con reglas claras, y que se respeten lo que ahí se decida, lo que ahí se converse, pero no podemos dejar de lado, no podemos excluir el sector privado, que tiene una gran responsabilidad en este proceso. ¿Por qué? Porque aquí, en un gran porcentaje, en muchos de los edificios, tú ves que hay haitianos, o sea, haitianos indocumentados, que no están regulados en la parte inmobiliaria, en los condominios, en la misma construcción, En la finca. en las fincas, en el sector agrícola. Entonces, en conclusión, ahora hay un nuevo resurgir de este tema y hay una mayor unificación de criterios por parte de los principales actores que toman decisiones en la República Dominicana. Obviamente que el Estado dominicano es el que tiene el monopolio hegemónico de la aplicación de la ley en sus manos. Ahora bien, pero puedes recibir la asesoría, la consultoría, las recomendaciones, la sugerencia de parte de los actores políticos, de los actores privados, de la sociedad civil, de los grupos nacionalistas también, que aunque algunos de ellos, y debo decirlo con mucha propiedad, algunos caen en la irracionalidad de este tema. Creo que este tema no se puede debatir con irracionalidad. Y delimitar las reglas claras en la frontera con el intercambio comercial binacional, que es, los pueblos fronterizos son altamente dependientes de esos intercambios. Así es. Tanto del lado haitiano como del lado dominicano. Y delinear las reglas en el marco de esto y que se respete la normativa de aquel lado y también de este lado. Mira, dentro de esas 15 medidas anunciadas por el presidente, hay una que se ha puesto en práctica, y esta es la que ha generado, desde mi punto de vista, mayor debate y mayor preocupación, básicamente por los haitianos, y es que las mujeres haitianas sean deportadas una vez alumbren. En otro caso dicen que se le debe cobrar
a los haitianos cuando vayan a recibir algún tipo de consulta. Yo considero que cuando tú le cobras a alguien por un servicio, le está dando derecho. Ciertamente. ¿Qué opinas sobre ese pasaje? Ciertamente. Mira, el discurso tiene que estar cónsono con las medidas que puso en marcha el presidente de la República. No puede el presidente o debe cuidarse de eso, de decir una cosa y entonces que algunos de sus funcionarios hagan otra. Creo que hay que ser coherentes con este tema. Y lo que tú señalas de que han ido, de que están haciendo operativos, que hay una especie de casa de migrantes, principalmente de parturientes haitianas, en 33 hospitales, que se puso en marcha este proceso, este protocolo de atención. Cuando se le cobra, creo que eso debió preverse, el tema de los cobros, porque si no están documentados, porque aquí se está hablando de un tema de estatus migratorio, regular o irregular, ahí es que debe centrarse la política y también estas medidas que anunció el presidente de la República y que se ejecuten respetando los derechos humanos. Ahí eso es lo que ha generado los cuestionamientos y la controversia. Vi un comunicado de Amnistía Internacional, pero creo que Amnistía Internacional también ha sido recurrente con condenar, con atacar a la República Dominicana de manera despiadada. En las investigaciones que nosotros estuvimos haciendo, Amnistía Internacional anualmente maneja un presupuesto de alrededor de 309 millones de euros. Y yo me pregunto, ¿cuántos ha aportado Amnistía Internacional a Haití para construir hospitales, para la misión internacional de apoyo a la seguridad, para construir escuelas en Haití, garantizarle una mejor educación a los haitianos que no tengan que venir a la República Dominicana? ¿Cuántos ha aportado a infraestructura? Prácticamente nada. Es muy bueno hablar en los medios de comunicación. Entonces, ciertamente el gobierno dominicano debe aplicar la ley, el Estado dominicano, pero sin caer en violaciones a los derechos humanos, porque entonces vamos a darle herramientas a esos agentes, esos organismos, esa ONG, para que nos ataquen y estén con el látigo de manera permanente. En el año 2023, específicamente en octubre, el presidente reunió unos 28 partidos políticos. La Fuerza del Pueblo y el PLD no quisieron participar de esta reunión, de este encuentro, y fue prácticamente para trazar la línea estratégica en materia migratoria. Un año después, estas 15 medidas que se anunciaron, cuando yo la vi, me dio déjà vu, porque prácticamente fueron las mismas. ¿Qué pasará, Margavila, tu opinión como experto en tema fronterizo, si esta medida no llena las expectativas del pueblo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pasará después de estas medidas si no llenan la expectativa que uno espera como dominicano? Creo que deben llenarla. Deben satisfacer las expectativas del pueblo dominicano. ¿Por qué? Porque la República Dominicana tiene la estructura a nivel estatal, a nivel militar, a nivel migratorio, de que estas medidas que anunció el gobierno, que ya se comenzaron a poner en marcha, algunas de ellas, por ejemplo, el reforzamiento de la frontera, eso se está haciendo, la división de las brigadas, las brigadas que están apostadas en las regiones, tanto en el norte como en el sur y en el sur central, fortalecer la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas y que algunos militares que entiendan que es un asunto de soberanía y algunos dominicanos también que viven en la frontera, que desistan de esto, del tráfico, del trasiego de indocumentados haitianos. ¿Por qué? Porque eso está atentando contra la estabilidad y contra la soberanía de la República Dominicana. El hecho de que los partidos se retiraran, no entiendo por qué se retiraron. ¿Cuál fue la razón o el alegato que se dio para que ellos se retiraran de esta mesa del diálogo? Porque, como lo decía ahorita, es que tiene que haber un consenso de todas las fuerzas vivas de la sociedad dominicana para poder llevar a cabo un plan o una lucha como la que está llevando actualmente la República Dominicana. No es que se quiera que los haitianos no estén aquí, ahora que estén de manera regulada, porque perfectamente como se hace en países mucho más organizados que la República Dominicana, cuando contratan mano de obra extranjera, lo hacen con un criterio, con regulación. Tenemos 100 contratos de trabajo para extranjeros. Vamos a
aplicar todas las medidas, todo el protocolo que debe hacerse en ese sentido. Y pueden estar, pero esa carrera desbordada de inmigrantes irregulares, de diversas nacionalidades que tiene la República Dominicana, pero con mayor connotación de Haití, es momento de que eso se le ponga el cascabel al gato y que se organice el país. Poner la casa en orden. Finalmente, en estos 2 minutos que nos quedan y cambiando el tema, ¿qué te pareció la entrevista de don Antonio Espaillá? ¿Y qué tú crees que quedará eso? ¿Caerá preso Antonio Espaillá? ¿Qué papel jugará la Procuraduría ante esta difícil situación que vive el pueblo dominicano? Eso está en un proceso de investigación. Lo que se ha esgrimido es que el vacío legal que existe para poder juzgar a personas implicadas en este hecho, pero no hay que ser ingeniero o técnico. Obviamente que yo respeto mucho a los profesionales, los abogados, los ingenieros y cualquier profesional, pero para usted darse cuenta que ahí hubo negligencia, hubo descuido, hubo complicidad y devela además de que el señor Antonio Espaillá, que nos apena muchísimo que esté pasando por esa situación, devela una gran realidad que tiene la República Dominicana. Es la falta de mantenimiento, supervisión y fiscalización de las infraestructuras en la República Dominicana. Y eso hay que revisarlo. Entonces, Antonio Espaillá está en una situación muy delicada, muy compleja, muy difícil. Más delicada están los familiares. Más delicadas están los familiares, que son las víctimas. Antonio Espaillá no es víctima. Más víctimas son las personas que perdieron la vida y los familiares, los niños huérfanos y los efectos colaterales, el daño social, psicológico, en términos de salud que eso ha generado en la República Dominicana. Y está siendo mal asesorado el señor Antonio Espaillá. ¿Por qué, hermano? Debió manejarse de otra manera. ¿Qué viste en esa entrevista? El aspecto humano. No lo digo solo por lo de la entrevista, sino del comportamiento en el orden cronológico desde que ocurrieron los hechos. O sea, pudo ser mejor la gestión de la crisis en la que se ha visto envuelto el señor Antonio Espaillá y su empresa, el IES. Gracias, Vargavila Riverón, amigo de este espacio. Venga siempre. Gracias a ti, hermano. Yo encantado. Un grato honor para mí estar aquí. Vamos a nuestra pausa comercial. No se muevan de su asiento. En breve viene don Nelson Gómez y su interesantísima sección Hablemos de Marketing. Saludos, amables televidentes. Aquí estamos una vez en su sección sobre el marketing, pero marketing político. Señores, esta semana tenemos que hablar de un tema obligadísimo, que es el tema del conflicto haitiano, la migración desde el punto de vista del mercadeo. Le había dicho en otros programas que este tema es utilizado por el Estado y también por los que están contra el Estado y por otros ciudadanos que no son políticos, para posicionarse. Uno posicionarse para buscar poder, otro posicionarse para mantener el poder. Y le decía que eso lo ha usado desde Hitler, desde la historia, desde la prehistoria. El empalagamiento, la crucifixión, todo eso son mecanismos que se usaban para dar un mensaje a la sociedad. Un mensaje de poder, de control. No te metas con el Estado. Y en esta semana se ha presentado otro enfrentamiento de posicionamiento y el gobierno ha hecho lo propio. Empezamos, por ejemplo, con la marcha del pasado jueves, que estaba programada para el 24 de abril y efectivamente Ángelo Vázquez y mucha gente que se involucra en esto, la sociedad, partidos políticos que aunque no bajen línea, muchos de sus militantes se involucran en este tema, le han dado el apoyo a estas manifestaciones y más ahora con una motivación más fuerte, que es que los haitianos están programando para el 27 una actividad también que diría como una afrenta al patriotismo que se enarbola, una
marcha el Estado de la Patria. Eso es inconcebible. Ahora bien, el gobierno que no se queda tranquilo y además tiene su libreto y su manual de crisis, como decíamos, para este tipo de eventos, anuncia y se va el viernes pasado a la frontera y allá despliega una cosa que cuesta mucho dinero, señores, mucho dinero, una estructura militar de avanzada con helicópteros, con tanque de guerra, con tanquetas, no tanquetas de guerra, con muchos motores. O sea, pero eso es más imagen, y eso cuesta mucho dinero, gasolina, comida para los guardias, esa movilización de helicópteros, pero el Estado lo hace para mandar un mensaje de que está trabajando contra la migración. Pero lo más fuerte de todo esto es las acciones que se han tomado, que de entre los 15 puntos que habló el Estado, el gobierno, el control en los hospitales y clínicas, que de verdad ha tenido un efecto demoledor para los haitianos y un efecto mediático muy a favor del Estado y del gobierno, porque realmente los hospitales donde estaban abarrotados de haitianos están prácticamente vacíos con relación a como era antes. E inclusive algunos reportajes de prensa hablan de que muchos de los visitantes dominicanos estaban felices con esto porque era que no tenían turno. Llegaban a las 5 de la mañana a una consulta, a un hospital, y se iban a las 7 de la noche sin que lo viera el médico, porque habían 18 haitianos adelante, y muchos de ellos en situaciones difíciles. O si llegaba a un autobús lleno de haitianas parturientas que venían con todo pago, como dice, de lujo, en aire acondicionado, eran atendidas primero. Pero eso ha creado un conflicto a nivel internacional, porque Amnistía ha metido la cuchara, como siempre. No meten la cuchara en Haití para que se quiten las bandas, ni les mandan alimentos. No, meten la cuchara cuando otro país como este, un país pobre, no se encarga de estos problemas. Ahora, donde la mercadotecnia está funcionando con poder, con fuerza, señores, a nivel de marketing, es que los haitianos también tienen su libreto, tienen su manual de crisis, y ahora tienen unos voceros en República Dominicana que están vendiendo la historia de que en el 1821, antes del 1822, cuando invadieron la República Dominicana, cuando tomaron esta parte del país, de la isla, están vendiendo la historia de que tienen cartas de los alcaldes que pedían que vinieran, por favor, Boyer y los haitianos, a salvarlo de la esclavitud que había en República Dominicana. Señores, han aprendido bastante. O sea, nos están vendiendo nosotros una historia diferente a la que nos dieron desde chiquito en los libros de historia, la que explica don Juan Bosch, la que explica Pons, la que explican todos los teóricos de la historia dominicana, en el sentido de que nosotros fuimos masacrados, aplastados, gobernados 22 años por los haitianos. Y ahora los haitianos tienen aquí unos voceros, incluyendo dominicanos, que yo diría traidores, diciéndonos nosotros que los haitianos vinieron a salvar la República Dominicana cuando lo invadieron. O sea, vamos a conectar que ahora también vienen a salvarnos, ¿será? O que nosotros tenemos que pagar ese favor a ellos. Bueno, el tema no es humano, no es personal, no es contra el haitiano que trabaja, el humilde, la ama de casa, no. El tema es un problema de subsistencia de este Estado, de esta nación, que estamos corriendo el riesgo de desaparecer como nación, porque ya inclusive ya ven que ellos tienen la capacidad de armar su libreto y escribir sus propios libros y venderlos a nosotros y decirle a nuestros niños que nosotros somos una sola isla y que es indivisible lo que ellos plantean. Y eso no es así. Por eso no fue lo que luchó Juan Pablo Duarte, ni los restauradores, ni ha luchado el pueblo dominicano para tener su propia identidad cultural y su propia etnia. No tiene que ver con color. Nosotros somos también negros y mulatos como ellos, pero es un tema de diferencia abismal desde el punto de vista cultural. Somos con dos cosas diferentes. Ahora, como explicaba el entrevistado que estuvo con nosotros, es un problema bastante profundo porque implica a los empresarios, a la estructura de producción dominicana, que son cómplices con sectores extranjeros para abaratar costos en mano de obra y esas cosas de manera ilegal y sin dejarle ningún beneficio a la República Dominicana. Le quería hablar de este tema porque es el que está vigente y tiene que ver mucho con el marketing político, que lo está usando bastante bien el Estado Dominicano, la oposición, y ahora también los haitianos tienen su propio libreto. Espero que la semana que viene tener más importantes datos sobre esto y seguimos con ustedes como cada semana hablando de marketing.